Bienvenidos a un nuevo episodio de el estudio de la Torá en nuestra búsqueda de encontrar los espacios de unificación entre la Torá y las ciencias. Por lo tanto, bajo esa perspectiva vamos a estudiar las historias bíblicas, pero indagando y buscando el significado interior de cada historia que esté relacionada de alguna forma a nuestra eh, psicología, a nuestra estructura interna. Bajo este principio, la historia que abordaremos en esta vez es la historia del Arca de Noé. Acerca del Arca de Noé, siempre hemos leído esta historia y como la hemos escuchado desde pequeños, la historia, es una historia difícil de olvidar. ¿Por qué es difícil de olvidar? Hay ciertas cosas en la vida que son difíciles de olvidar porque tienen ciertas características. Y una de ellas es que es una historia fantástica. ¿Por qué es una historia fantástica? Porque reúne ciertos elementos que cuando nos han explicado, cuando nos han contado esta historia nos ha hecho viajar en el tiempo para tratar de imaginarnos cómo fue que ocurrió esta historia y vemos cosas que a nuestra realidad resultan realmente no muy concebibles. Cuando el creador dice, por ejemplo, que va a castigar a la tierra porque ha encontrado maldad en ella, y entonces dice, raeré de la faz de la tierra a toda la vida, ¿no? Incluyendo los hombres y toda la vida que hay en la tierra. Y después reúne a todos los animales para que puedan entrar en el arca, pero las dimensiones del arca también suenan interesantes, ¿no? Le manda a construir a Moisés un barquito de ciertas dimensiones y bueno, Noé construye esa arca de ciertas dimensiones y pensamos y de alguna forma nos imaginamos que si entrarán en realidad todos los animales de la tierra allí. Y cuando finalmente entran todos los animales, llueve por 40 días y 40 noches y el agua sobrepasa a todas las montañas más altas que existían en la tierra. Y luego, realmente toda la historia demora un año en concluirse porque finalmente las aguas bajan y el arca se asienta sobre una montaña y ya es hora de que salgan del arca a repoblar la tierra. Entonces, cuando salen a repoblar la tierra, hay un símbolo muy bonito que se puede ver en el cielo, que es el arco iris, que por primera vez aparece en el cielo. ¿Cómo es que por primera vez aparece el arco iris en el cielo? Si el arco iris es un fenómeno natural que simplemente se produce por la difusión de la luz en cada gotita del agua. Entonces, si hay un poquito de nubes, una lluvia muy leve, allí se puede reflejar la luz del sol y se puede ver este arco iris en el cielo. De acuerdo al relato de la Biblia, este arco iris es la primera vez que aparece en el cielo. Y naturalmente Noé hace un sacrificio y decide plantar una viña. Y cuando planta la viña,
luego cosecha sus frutos, hace vino y se emborracha. Cuando vemos los detalles de la escritura, que en el principio de la historia dice que había un hombre justo en la tierra por el que valía la pena salvar a la humanidad. Y a este le pide ejecutar la construcción del arca y salva con él a sus 7 parientes, su esposa y sus hijos y sus nueras, que llegan a ser en total 8 los que se salvan. Y después, cuando termina la historia, vemos que el único hombre por el que valía la pena salvar la tierra se emborrachó. Y como se emborrachó, viene uno de sus hijos, lo encuentra y lo encuentra desnudo y pecó. Y cuando Moisés, estoy confundiendo las palabras, y cuando Noé se despierta y se da cuenta que su hijo ha cometido un pecado al ver su desnudez. Entonces llama a su nieto y maldice a su nieto. Dentro de esta historia encontramos, en la literalidad de la historia, encontramos muchas incongruencias dignas de análisis. Por ejemplo, podemos pensar, primero, para que los animalitos se salven en el arca, debieron haber venido todos los animales de la tierra. Yo no sé si en ese tiempo estaban los pingüinos viviendo en esa área en donde vivía Noé, para que puedan entrar en el arca, ¿no es cierto? Una parejita de pingüinos, o tuvieron que venir desde la Antártida para un viaje tan largo para meterse en el arca. De la misma forma, los osos polares, ¿no es cierto? Y también los canguros de Australia, que habitan en el único lugar hasta donde se conoce, son los canguros. Entonces, todas esas especies tuvieron que llegar hacia el arca para salvarse. Y después, un año después, tuvieron que volver por sus propios medios hacia sus propios lugares. Si es que el creador quiso, vio que había maldad en la tierra. ¿La maldad es de quién? ¿La maldad es de los animales o es la maldad de los hombres? ¿Sí? La maldad es esencialmente de los seres humanos. No se les puede culpar de maldad a los animales, porque los animales actúan por su instinto, por su supervivencia, en defensa de sí mismos, y así están estructurados para que puedan sobrevivir en un ambiente hostil. Pero nosotros los seres humanos son los que tenemos ese concepto de bien y mal. Por tanto, si hemos hecho mal, ¿por qué el Creador tiene que castigar a la tierra? Pero digamos, en todo caso, que está bien que el Creador va a castigar a la tierra y todo lo que vive allí, y va a raer la vida de toda la tierra. ¿Por qué entonces, cuando cae la lluvia, cómo fue que hizo para que también se mueran los peces del mar? Porque si no, entonces hay cierta injusticia, ¿cierto? Se mueren los animales de la tierra, pero como se mueren los animales de la tierra, los peces tienen más comida. ¿Y por qué el Creador quiere castigar solamente a la tierra y no al mar? Si es que hay una cierta diferencia. Pero también, si analizamos estas estructuras, la literalidad de la Biblia, cuando comienza a llover y entran todos los que se salvan en el arca, y comienza la gente a darse cuenta de que hicieron mal. Bueno, se arrepintieron, pero ya estuvo fuera de tiempo. Se cerró la puerta del arca y comenzaron a morir todos los habitantes, desde los viejitos, todos los ancianos, también murieron naturalmente todos los adultos, los jóvenes, pero debieron haber muerto también los niños, los bebés.
y las mujeres que estaban embarazadas. Y si el Creador tenía que castigar la tierra porque había maldad en la tierra, ¿no sabemos acaso que los niños, los bebés, nos han dicho que los niños, los bebés, no deberían ser castigados porque ellos son ángeles? ¿Qué culpa tiene un bebé? ¿Qué culpa tiene un feto? ¿Sí? Para morir. Es decir, si revisamos la historia desde la literalidad, vamos a tener ciertos problemas como hemos visto en algunas de las historias del Antiguo Testamento. Por tanto, es nuestro interés revisar la interioridad, lo que significa la historia de Noé, para encontrar el verdadero significado. Ahora, desde el punto de vista que hemos estado siempre hablando, tenemos que señalar, ¿sí? Tenemos que señalar que Dios es justo. Y si Dios es justo, debe obrar con justicia en todos los estratos de la creación, ¿cierto? Si Dios es justo, significa que Él, si ha decidido castigar, tiene que castigar la maldad, ¿cierto? Si Dios es justo, entonces tiene que haber equidad. Y nosotros tenemos que establecer como un principio. Dios es justo y esa justicia se tiene que mostrar. Entonces, cuando estamos hablando de la escritura, tenemos que establecer que en la escritura no hay tiempo. ¿Sí? No hay tiempo. Porque en la divinidad no hay tiempo. La escritura es una cosa espiritual. ¿Sí? Por tanto, no nos está hablando y no habla, vamos a poner ahí mismo, y no habla de cosas materiales. ¿Sí? Y no habla de cosas materiales, entre ellas la historia. ¿Sí? Si tenemos que eliminar el tiempo, entonces el momento que nos acercamos a la escritura, tenemos que hacer de tal manera que esa escritura sea una enseñanza espiritual que pueda ser congruente desde el principio hasta el fin. Es decir, que no tendremos que interpretar como que estas cosas pasaron y ya no van a pasar más. Entonces, desde este punto de vista, una vez que establecemos ciertos principios, tenemos que indagar en el mensaje de la interioridad de los escritos, pero ese acercamiento, el indagar de los escritos, en lo posible tenemos que hacerlo indagando en las raíces hebreas de la escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en hebreo. ¿Sí? La Biblia fue escrita en hebreo. Y además, otro principio que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta siempre que estudiamos la Biblia, es leer la Biblia en la literalidad, ¿sí? Es deshonrar la escritura. O mejor dicho, podemos leerla, vamos a decir tomar, ¿sí? Tomar la Biblia en la literalidad es deshonrar la escritura. ¿Por qué deshonrar la escritura? Porque justamente si analizamos la escritura en la literalidad, vamos a toparnos con esas aparentes incongruencias
del mensaje bíblico. ¿Cómo es que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? Al ver que había maldad, decide mandar a construir un arca y, y salvar al único hombre justo. Pero después aparecen 8 en total, ¿cierto? Entonces, bajo este principio, tenemos que entender, comenzar a entender toda la escritura. Cuando dice en la escritura, constrúyeme un arca, lo primero que tenemos que entender es que la palabra arca es teibá. Es una palabra hebrea, teibá. ¿Sí? Y la palabra hebrea teibá se escribe, vamos a tratar de escribirla, o déjenme buscarle en la escritura. Vamos a ponerla directamente de la escritura, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ir entonces al libro de Génesis 6:4. En Génesis, perdón, 6:14. Dice, hazte un arca de madera de cedro, harás apartamientos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Luego, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás un piso bajo, segundo y tercero. Entonces vamos a memorizar los detalles del arca, ¿no es cierto? El arca, dice, tiene que ser de madera de cedro. Luego tiene que tener 300 codos de longitud, 50 codos su anchura y de 30 codos la altura. ¿Ah? Bueno, y una sola ventana das al arca. Si nosotros nos ponemos a utilizar los buscadores de Google en el Internet y podemos poner allí el arca de Noé y pongamos, damos clic en imágenes. Momento que vemos las imágenes vamos a encontrar un arca bastante grande, pero como es muy grande, tiene muchas ventanas. Es obvio, va a ser necesario muchas ventanas para que tenga luz. Pero sin embargo, en la escritura dice una sola ventana harás al arca. Entonces vamos a ir mirando parte por parte qué palabras utiliza en este relato. Entonces dice, hazte un arca de madera de cedro. Bueno, veamos. Desde luego que en otras versiones cambia también hasta el cedro. Ahora es una manera de gofer. Bueno, por ahora nos vamos a preocupar en las palabras fundamentales. El arca es la palabra teba. ¿Sí? Entonces, teba. Y vamos a ver, aquí dice simplemente es un arca, arquilla. Vamos a copiarla entonces. ¿Sí? Habíamos dicho aquí que teba se escribe, oh, perdón, esta cosa está mal. Vamos a copiar bien. Copiar. Aquí. Se escribe teba. Ahora, tengan a mano papel y lápiz, como dijimos, porque vamos a ver qué nomás tenemos que sacar de aquí, ¿no es cierto? Bien, y sigamos. En la Biblia dice, y de esta manera le harás de 300 codos la longitud. Entonces vamos a poner
aquí. Vamos a poner 300 codos de longitud. ¿Ah? ¿Qué más? Dice de 50 codos su anchura. 50 codos su anchura. Y de 30 codos su altura. Bien. Y luego dice, una ventana harás al arca. Entonces veamos. Estamos en... perdón. Entonces ahora vamos a compartir otra. Aquí. Entonces dice, una ventana. ¿Y cuál es la palabra ventana? La palabra ventana es sojar. Sojar. Sojar o soar. Sí, un poco suave en realidad. Una ventana harás al arca es soar. ¿Ya? Y en esta vez por lo menos tenemos una idea de qué otras cosas alude esta palabra. Dice mediodía, ¿sí? Pleno día, ventana. Y también viene de otra palabra similar, es decir, se escribe exactamente igual, excepto por las vocales o la pronunciación, que dice que es brillar. ¿Sí? Y también en el sentido de exprimir aceite. Acuérdense esto, exprimir aceite. Soar viene de exprimir aceite. Veamos, entonces, vamos de nuevo a lo que estamos estudiando aquí y vamos a poner la palabra, sería esta es soar y vamos a poner ahí, esto corresponde a la ventana, ¿sí? La ventana tiene, viene de la palabra soar, ¿sí? Soar, que tiene el sentido de iluminar, mediodía, y también exprimir aceite. Entonces, inclusive le podemos poner ahí, ¿sí? Mediodía, iluminar o exprimir aceite. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, como en nuestro idioma también, y en la mayoría de idiomas, todas las palabras tienen varios significados. Entonces, esta palabra, teiba, vamos a ponerle, esta palabra tiene también otros significados. Los significados de teiba, además de barca, esto sería un barco. Vamos a ponerle en otro color para que sea un poco más resaltado, ¿sí? Este barco, ¿sí? Puede significar barco, pero también significa palabra. ¿Sí? Los significados de teiba son, por un lado, barco y por otro también palabra. ¿No? Entonces, podemos enlazar estos dos de aquí, ¿sí? Con su significado. Subrayando esta parte de la palabra. Entonces, cuando yo quiero comentar un secreto, yo les puedo contar una historia. Pero puedo contarles la historia utilizando una cierta definición, una cierta, del significado de las palabras, ¿sí? En este caso, para hablar acerca de la historia de un barquito.
pero en realidad estoy escondiendo el verdadero significado del mensaje que estoy tratando de dar. Es decir, en el caso de la Biblia, vamos a hablar acerca de un diluvio. Y para el diluvio vamos a construir un arca. Pero en realidad esa arca, ¿sí?, el mensaje interior es palabra. Vamos a hablar acerca de nuestras palabras. Con el diluvio, con el mensaje que estamos dando, una historia fantástica que estamos dando, estamos insinuando un significado interno que está escondido. Ahora, ¿cómo determinamos que esta historia está hablando acerca de las palabras? Hay una forma de encontrar esos valores. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros recurrimos ahora a las tablitas de caracteres hebreos, a las tablitas de caracteres hebreos, vamos a encontrar los valores asociados a cada una de las letras, ¿no es cierto? ¿Qué letra se asocia a la palabra, al número 300? La letra que se asocia al número 300 es la letra Lamed. ¿Qué letra se asocia al número 50? Es la letra Nun. ¿Y qué letra se asocia al número 30? Perdón, estoy equivocado. Vamos a repetir. ¿Qué letra se asocia al número 300? Es la letra. Shin. La letra Shin. ¿Qué letra se asocia al número 50? La letra Nun. No. ¿Qué letra se asocia al número 30? Es Lamed. Lamed. Sí, hasta ahí estamos, ¿no? Muy bien. Como sabemos nosotros, el hebreo es un hebreo sin vocales, ¿sí? Y no tiene vocales ni tampoco números. Por lo tanto, los números se forman con las letras. Es igual que el sistema, que el idioma latín. En latín, cuando queremos expresar un número, lo expresamos con letras. Las letras son X, L, I, B, C o M, que corresponden a los números. ¿No es cierto? Entonces ahora, estas tres letras forman la palabra Lashon. Entonces vamos a escribir estas letras y por ahora voy a escribirle esta misma letra, ¿no? Vamos a hacerle un poquito más grande. Si bien es cierto que aquí cabe una nun final, le vamos a dejar por motivos didácticos por ahora esta misma letra. Entonces, si es que juntamos estas tres letras forman la palabra Lashon. Vamos a poner aquí. La palabra Lashon. Entonces, ¿qué significado tiene la palabra Lashon? ¿Sí? La palabra Lashon significa lengua. Entonces, vemos que cada vez nos vamos acercando al significado de la historia. Cuando nos está contando acerca de la historia, nos está diciendo que hay algo escondido en ella. Nos está hablando acerca de la lengua. ¿No es cierto? Está hablando acerca de la lengua y tenemos esto. Entonces, vamos a decir aquí. Y esto es equivalente a lo que tenemos acá. ¿Bien?
Ahora, si vamos a la ventana que se iba a construir, dice que construye una ventana y esta ventana, para ventana se emplea la palabra tzoar. ¿Sí? Tzoar es esta ventana. ¿Qué significa todo esto, no? ¿Sí? Tzoar, ¿qué significa? Mediodía, iluminar o exprimir aceite. Por ahora vamos a tomar este significado de aquí de iluminar. Entonces, comencemos a repetir la misma historia. Pero ahora empleamos el otro sinónimo, el otro significado de la palabra arca o teiba. ¿Sí? Entonces, el otro significado sería, constrúyeme tu palabra. ¿No es cierto? Constrúyeme tu palabra. De la medida de lo que hables, la construirás. De la medida de la lengua. ¿No es cierto? Mide con tu lengua tus palabras. ¿Sí? Y una ventana harás significa ilumina tus palabras. ¿Sí? Ilumina tus palabras. ¿Qué significa eso? Cuando debemos hablar, nos dice, tenemos que construir nuestras palabras. ¿Qué significa construir nuestras palabras? Generalmente cuando hablamos de lo que está guardado el corazón. ¿Y qué está guardado en el corazón? Porque dice la escritura, de lo que está guardado el corazón, habla la boca. ¿Cierto? Es decir, si hemos guardado allí cosas no gratas a lo largo de nuestra vida, hemos acumulado amarguras, rencores, odio, temor, miedo, angustia y cosas similares. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a, en lugar de entablar una conversación, vamos a poner un cerco de protección para que no me hagan daño. ¿Por qué? Porque yo sé que me han hecho daño antes y como me han hecho daño, yo me tengo que proteger. Tengo que decir las cosas de tal modo que yo me esté defendiendo. ¿Cierto? Yo me defiendo, automáticamente me defiendo de las personas. Es que ya hemos aprendido, ¿no es cierto? Es que ya me ha costado, ya sé cómo es la gente. Y por eso automáticamente decimos, es que los hombres son así, o es que las mujeres son así, o es que los latinos son así. Y por eso tenemos metidos aquí en la cabeza de que, es que son americanos, ¿cierto? Y como son americanos, les tenemos en otro nivel. Y nosotros cuando pensamos en cualquier cosa en nuestro país es que somos corruptos. La experiencia, ¿no es cierto? Somos corruptos. Ya tenemos una predisposición en nuestra mente porque hemos acumulado allí muchas experiencias. Y no es que solo somos corruptos y además inútiles. Porque cada vez que jugamos un partido de fútbol, ¿no es cierto? Estamos pensando, ilusionados que ganen. Y a la final terminamos perdiendo. Y como perdimos, decimos hemos perdido, así somos, como siempre, es que así es la vida. ¿Cómo no nos vamos a poder, cómo no vamos a perder ante un equipo de la talla del Barcelona, de España y cosas así, ¿no es cierto? Y si tenemos ilusiones, esas ilusiones simplemente son falsas esperanzas, falsas expectativas. Entonces,
¿Qué está acumulada en nuestra mente? Está acumulada en nuestra mente ese cúmulo de experiencias, ¿sí? Que fueron introducidas en nuestra mente gracias a todo ese sufrimiento que hemos adquirido desde los tiempos pasados. Y no solo esos, sino la que nos pusieron nuestros padres, las que arrastran nuestros padres, abuelos y todos nuestros antepasados. Y naturalmente que aprendemos historia, y en la historia aprendemos todo ese cúmulo de falencias, de ineptitudes, de desgracias y de horrores y también de corrupción. Entonces estamos predispuestos a ese pensar, que así somos, ¿no? Pero en realidad, ¿de qué se trata la historia del diluvio? La historia del diluvio se trata primero de una construcción. Dice, constrúyeme tu palabra. Y comienza a medirla con las medidas de la lengua. ¿Por qué? Porque es la lengua la que enciende un infierno grande. Un miembro tan chiquito enciende un infierno grande. ¿Cierto? Ahora, cuando construyas el arca de esas medidas, de la medida de la lengua, ilumina tus palabras. ¿Qué significa eso? Vamos a construir nuestra lengua, significa aprendamos a hablar. No, es que ya podemos hablar. No, no se trata de saber comunicarse. Se trata de poder enviar un buen mensaje. Porque nosotros somos buenos en hablar. Y generalmente somos una ametralladora para hablar. Me preguntan algo, me tocan una llaga y yo saco mi arma. Y el arma más rápida que tengo a la mano es la lengua. Entonces, tengo que aprender a construir el habla, pero además, cuando hable, dice, ilumina tus palabras. Y además, dice, cuando entres en el arca, dice, entra en tus palabras. Es decir, profundiza. O lo que es lo mismo, piensa antes de hablar. Entra en el arca para comenzar a construir tu interioridad. Inspírate. La palabra zoar en realidad también viene de zafiro. ¿Sí? Es un zafiro. Esta palabra se utiliza en hebreo para un zafiro. ¿Y qué es un zafiro? Es una piedra preciosa. Si es que la tuviéramos que tomar en la literalidad, cuando dice construyeme un arca, ponle un zafiro en el arca. Si es que ese tal arca de Noé hubiera existido, esa arca debería tener una ventana muy grande, un zafiro muy grande. Por tanto, quien quiera que encuentre el arca de Noé, tiene que encontrar el zafiro, porque esa será la prueba de que el arca existió. Pero en realidad está hablando de la iluminación. ¿Por qué zafiro? Porque tiene aristas, tiene muchas caras y cuando llega la luz puede dispersar en la interioridad. Es decir, es para iluminar todo el arca. Porque ¿qué ocurre si hubiera sido solo una ventana? Entra la luz directamente y se refleja en una sola parte, en una sola pared. Pero cuando es un zafiro, lo que nos está dando la idea es de que llega la luz y se dispersa hacia todos los lugares del arca. Pero no está hablando del barco físico, sino está hablando de mi estructura espiritual que corresponde al habla, a la comunicación. Ahora, ¿cómo me comunico? ¿No es cierto? Antes de saltar a esa parte, hagamos un poquito de gematria. Veamos, ¿cuánto sale la palabra Teibá? La palabra Teiba era 400
más 2 y más 5, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner los números aquí. ¿Ya? Es 5, 2 y 400. Por lo tanto, esto es igual a 407. ¿Qué debemos hacer en hebreo? Siempre que encontramos un número, tenemos que reducirlo a un dígito para poder extraer cierto significado, ¿no? ¿Cuánto es 4 y 7? 7 y 4 es 11, ¿cierto? Y del 11 es 2. Si sumamos 1 más 1, 2. ¿A qué corresponde el número 2? El número 2 corresponde a la letra Beit. ¿Qué significa morada? ¿Cuál era el trabajo? ¿Cuál era el trabajo que tenemos que venir a hacer aquí en este mundo? ¿Cuál es una de las órdenes del creador? ¿O cuál es a dónde quiere, qué es lo que quiere el creador que hagamos de este mundo? ¿Sí? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es lo que el creador quiere que hagamos de este mundo? ¿Sí? Él quiere que Una morada, una una morada para morada, él habitar. una morada para él. ¿Sí? Háganme una morada para él. ¿Cómo hacemos una morada para él? Con nuestra boca, con nuestras palabras. Porque acuérdense, ¿cómo creamos? Igual que el creador hizo todo por medio de su boca, ¿no? Por medio de su boca hizo, dice, dijo y fue, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que imitar al creador. Por tanto, debemos construir nuestra, nuestra casa, ¿sí? Para que el creador habite aquí. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale también la palabra zafiro o zoar? Si tienen a la mano, también hagamos. ¿Sí? Sería 200, la letra resh, la letra hei es 5 y la letra sadi 90. ¿Ya? ¿Y esto cuánto da? Son 295. ¿No es cierto? Y eso sería igual si sumamos todas las letras, todos los dígitos sería 2 más 9 más 5 sería 16. ¿No es cierto? 2 más 9, 11 y 5, 16. ¿Y cuánto es 1 más 6? 1 más 6 es 7. 7. 7. Perfecto. Ahora, ¿quién es la que ilumina? ¿Qué tengo que hacer para iluminar mi morada? La morada que estoy construyendo. ¿Ah? ¿Quién es la que debe iluminar Mujer virtuosa. la casa? ¿Ah? Mujer virtuosa. La mujer virtuosa. ¿Sí? La mujer virtuosa. Es decir, ¿a qué correspondía la mujer virtuosa? La mujer virtuosa, que es 7, acuérdense, corresponde a la parte interna, ¿sí? de mis emociones, que tiene que ser transformada a esa mujer, que tiene que llegar a ser mujer virtuosa, ¿no es cierto? Ilumine, esa 7 tiene que iluminar mi arca, ¿no es cierto? Vamos a ponerle este número, le vamos a poner por acá para que no... ¿ah? ¿Ah? Entonces, ahora veamos cuánto vale la shon o lengua. Entonces, la shon es nun 50, shin es 300 y lamed 30. ¿Cómo sería? 380.
380. Y 380 es igual a ¿qué? 3 y 8, 11. Y por lo tanto, esto es también igual a 2 otra vez. ¿No es cierto? Entonces, la Shon concuerda con lo que hemos estado hablando. ¿Sí? Hemos estado hablando, a ver, vamos a poner otro color. ¿Ah? Hemos estado hablando de la palabra teiba, ¿cierto? Que corresponden aquí. Entonces, eso confirma de que estamos hablando de lo mismo. Por un lado, por el significado. Otro lado, por los números. Bien, ahora decíamos, ¿esto qué significa? A la luz de lo que siempre hemos estado estudiando del árbol de la vida. Entonces vamos a guardar esto y vamos ahora a mirar el famoso árbol de la vida. Un momentito. Quiero encontrar el árbol de la vida. No. A ver. Entonces vamos a la luz del árbol de la vida. ¿Sí? Bien. Dijimos que el arca tiene 3 dimensiones. Y está hablando de mis palabras, de mi estructura interna, de lo que tengo guardado adentro, ¿no es cierto? Entonces, antes de hablar, nosotros habíamos dicho que tenemos que pensar. Entonces, siempre antes de hablar, tenemos que empezar meditando intelectualmente, ¿sí? Y meditar en la grandeza y majestad de Dios, en la medida que seamos capaces. O sea, tenemos que ir creando esta capacidad de meditar en el Creador, ¿no es cierto? ¿Y esto dónde se logra? Y esto se logra precisamente en el estudio que estamos realizando, ¿cierto? Estamos, perdón, déjenme volver al documento. Entonces estamos, a ver, es el árbol de la vida aquí. Ya, sí. Entonces, ¿cómo meditamos? Estamos meditando acerca del Creador aquí. ¿No es cierto? Esta es la primera estructura que estamos formando aquí, ¿no es cierto? Meditamos en la divinidad. Tenemos que pensar en el Creador. Ahora, podemos lograr este estado contemplando qué pequeños y humildes somos en realidad. Aquí tenemos que revisar en la parte intelectual nuestra, el momento que meditamos, contemplamos ese esplendor del Creador y comparamos con nuestras circunstancias, como el momento que decía David, dice, cuando miro las obras de tus manos, dice, y veo que miraste en el hombre para que te fijes en él, ¿cierto? Meditar sobre la grandeza de Dios por medio del uso de nuestras facultades intelectuales, debemos con esto afectamos nuestras emociones. Es decir, la primera, la contemplación. Al contemplar acerca del Creador, esa contemplación tiene que afectar nuestras emociones de tal manera de comenzar a sentir el amor y el temor de Dios. Fíjense cómo es el asunto. Tengo que sentir el amor y el temor de Dios que están justo debajo. Entonces, nuevamente, están esto en la parte
en la parte de abajo del árbol de la vida. Estamos ahorita arriba en la cabeza y ahora tenemos que con esa meditación comenzar a afectar nuestras emociones. Y el amor y el temor de Dios, que son las dos emociones que están en la parte de arriba de lo que llamamos tierra. En Kabbalah, las facultades intelectuales de la mente, la sabiduría y el entendimiento, se les conoce como padre y madre, como ya vimos, ¿cierto? Y cuando los dos se juntan, dan a luz a las emociones. Esto es lo bonito, ¿no? Cuando los dos se juntan, padre y madre, dan a luz a las emociones del corazón. Esto significa que cuando más contemplamos una realidad espiritual, más llegamos a entenderla. Mientras más estamos pensando en eso, mientras más, por eso dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, ¿no es cierto? Escudriñad. Cuando estamos escudriñando, estamos contemplando la belleza del Creador aquí, en la parte superior, y de esta forma creamos hijos en la interioridad. Una vez que entendemos y sentimos lo bueno, entonces comenzamos a amarlo. Es decir, el mismo principio que hemos estado hablando siempre, cuando tenemos que amar. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amamos a Dios si no lo conocemos? Tenemos que comenzar amando a alguien que conocemos, y para conocer tenemos que amar al prójimo. Pero dice, tenemos que amar al prójimo como a ti mismo. Y la gran pregunta es, ¿nos amamos a nosotros mismos? ¿Por qué no nos amamos a nosotros mismos? Porque no nos conocemos. No podemos amar a algo que no conocemos. Y para comenzar a amarnos tenemos que comenzar a conocernos en nuestra interioridad. Y ese es el trabajo de la Kabbalah, de la meditación. Y para eso estamos aprendiendo acerca del arca. Dice, construye tus palabras. ¿Cómo construimos? Tenemos que tener las herramientas. Y la primera herramienta es la meditación. El amor va acompañado de un sentido complementario que es el temor. Vimos en las clases pasadas, el amor no puede ser desmedido. Por lo tanto, tenemos que fundirlo con el temor. Gesed, o el atributo del amor a la derecha, tiene que fundirse con el temor que está a la izquierda. Y a eso se le conoce como la atadura de Isaac. ¿No es cierto? Cuando se funden los dos, estamos fundiendo o rectificando el amor y el temor. El temor que podríamos perder, por el que podríamos perder el objeto de nuestro amor, nuestro tesoro recién descubierto. Y este tesoro logramos a través de la meditación y la comprensión del mismo. Entonces, estamos hablando aquí acerca de... ¿dónde estamos? Vamos a volver a esta pantalla. ¿Sí? Perdón. Vamos a volver a esta pantalla. Y decíamos entonces, la primera cosa es construir la parte superior, ¿cierto? La meditación aquí. Decíamos entonces, padre y madre, ¿sí? Que son la sabiduría y el entendimiento, dan a luz hijos, que estos hijos corresponden a esta parte interior. Perdón, vamos a hacerlo así. A toda esta parte interior, ¿cierto? A estos son los hijos, nuestros deseos. Entonces, cuando comenzamos a amarnos, este es el amor, ¿sí? Tiene que rectificarse, tiene que juntarse con el temor. Amor a Dios y temor a Dios. No el temor de miedo,
sino el temor referencial. Entonces los dos se juntan y cuando los dos se juntan comenzamos a ir más profundo cada vez. Estamos profundizando. Entonces, la primera dimensión del arca tenemos aquí. La primera dimensión, la dimensión de la altura. Esta sería la altura, porque estamos en las alturas. Pongámosle en este color. ¿Sí? Estamos en la altura, ¿no es cierto? Estamos en la parte de arriba. Ahora, profundizamos, ¿no es cierto? Y el profundizar, esto sería la longitud. La longitud del arca, ¿sí? La longitud hacia abajo. Vamos a ponerle así. ¿Sí? La longitud hacia abajo. ¿Sí? Profundizamos en todas las cualidades internas hasta llegar a lo más profundo. Esto sería la longitud. Pero ahora, ¿cuál es el ancho? El ancho del arca. El ancho del arca viene dado por estas de aquí. Vamos a ponerle otro color, ¿no? Un momentito. Vamos a ponerle. El ancho sería abarcarlas todas. ¿Por qué el ancho? Porque tenemos que unificarlas. Es decir, indagamos, vamos a poner aquí, ancho. El ancho es esto. El ancho es de esta dimensión. La longitud, dijimos, es hacia adentro. ¿Sí? Vamos a profundizar en todas nuestras dimensiones. Y ¿cuál es el objetivo del ancho? El objetivo es de que tenemos que unificar estas columnas. Tenemos que unificar, vamos a poner en otro color, aquí. Tenemos que unificar esto con esto, ¿sí? En uno solo, para que lleguen a unificarse en una sola, ¿sí? Y poder subir. Entonces, cuando se habla del arca de Noé, las dimensiones del arca de Noé, está hablando nuevamente de nuestra estructura interna. No está hablando solamente de estas palabras que decimos, ¿no? Sino de todo nuestro proceder. Porque ¿cómo hablamos? También hablamos con las manos, ¿no es cierto? También hablamos con los gestos. También hablamos con las acciones. Entonces, todo lo que corresponde a esta interrelación entre los seres humanos corresponde al proceso del habla. La escritura simplemente le habla, nos dice, le llama habla, ¿sí? La palabra. Entonces, cuando dice constrúyeme un arca, está hablando de todo esto. Constrúyeme tu interioridad. Medita tus palabras. Antes de que tus palabras salgan, constrúyelas. ¿Cómo? Teníamos abajo de su nido, ¿no es cierto? Están separadas. Tenemos que estructurar de tal manera que seamos uno. Tenemos que unificarlas y cuando están unificadas, entonces podemos sacar lo que está guardado hacia lo exterior. Ese es el verdadero significado de la historia de Noé. Desde luego que hay muchos detalles que tenemos que aprender en todas esas incongruencias que hemos visto de las maldiciones, de por qué Noé maldice al nieto y no al hijo, por qué se mueren los animales de la tierra y un montón de detalles, ¿no? Pero por ahora, el primer enfoque que tenemos que hacer es, cuando leemos la escritura, tenemos que leerlo desde el punto de vista de la interioridad. Todo lo que está escrito corresponde al mundo espiritual. Y ese mundo espiritual tiene que ser analizado y estructurado a la luz de todo ese conocimiento que ya tenemos anterior. En este caso, en la estructura del árbol de la vida. El árbol de la vida es el que finalmente nos
unifica con el Creador. Y el que nosotros rectifiquemos nuestra habla, está hablando de que rectifiquemos toda nuestra interioridad, de que seamos uno. Y cuando somos uno, nuestras palabras salen porque esas son las que pensamos. Generalmente a veces no decimos lo que pensamos. Decimos una cosa, pensamos otra, inclusive hacemos otra. A eso se llama divorcio. Pero cuando estamos unificados, entonces yo hago honor a mis palabras. ¿Qué significa hago honor a mis palabras? Que lo que hago es porque ya lo he prometido. Eso dije, eso pensé. Pero normalmente, ¿qué nosotros hacemos? Decimos una cosa, porque es palabras nomás. O sea, eso solo se ha dicho. El asunto es de que tenemos que ya con los hechos hacer. Pero si es que nosotros no somos fieles a nuestras palabras, no somos nadie. En la antigüedad, los contratos eran contratos de palabra. Una persona tenía que hacer honor a su palabra. Y de hecho, ese contrato que nosotros hacemos en el matrimonio, ¿recuerdan que iniciamos por ahí? El matrimonio es una promesa, ¿cierto? Una promesa que entre los dos prometen amarse. ¿Por qué prometen amarse? Porque el amor no está todavía. El amor recién empieza y hay que construirlo. Entonces, es una promesa, significa que yo voy a ser fiel a mis palabras. Y cuando somos fiel a nuestras palabras, entonces buscamos la forma de que este pacto hecho nunca se pierda. Tenemos que aprender a cumplir nuestras propias promesas. Por eso dice en la Escritura que tu sí sea sí y tu no sea no. Y no, a veces decimos por una cosa sí y después decimos no. Ahí es cuando no hacemos honor a nuestras palabras, cuando no somos fieles a nosotros mismos. Y sin embargo, como nosotros no somos fieles a nosotros mismos, decimos Dios es fiel. ¿Cómo Dios es fiel si yo no soy fiel? Si el Creador está dentro de mí. Yo tengo que hacer honor a mi palabra para hacer honor al Creador. Dios es fiel, entonces yo también tengo que aprender a ser fiel.